versículo 2. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba en el rebaño junto a sus hermanos y los hijos de Bilhá y Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido su mujer. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas, y viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: prestadme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Amén a su palabra. Yo pediría a nuestro pastor que me presentara en las manos de Dios. Señor y Dios eterno, muchísimas gracias, Dios mío, porque desde la tarde sabemos, Padre Santo, que tú nos vas a dar por medio de tu siervo. A rogarte, Señor, no tu palabra como por eso, para que tú lo cojas, Señor, y lo uses como instrumento en tus manos, Señor, y que pongas expresión fácil para hacerlo entender de una manera sencilla y eficaz, que pueda hacer bien en nuestras vidas para ponerlo en práctica. Amén. Utilízate de él. Gracias por él. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que si hablamos de uno de los personajes más relevantes de la Biblia, ya sea porque jugó un papel importante dentro de la historia del pueblo de Israel, o tal vez porque su historia nos llama mucho la atención, yo creo que sin duda tenemos que detenernos en José. Pero para entender bien la historia de José, tenemos que irnos antes, a unos años atrás. Jacob, su padre, es joven. Ha robado la bendición que por derecho le pertenece a su hermano Esaú. Para que Saúl no lo mate, Jacob ha huido y se ha ido a la casa de su tío. Su tío tiene dos hijas, una mayor, que se llama Lea, y una pequeña, que se llama Raquel. Casualidades de la vida, Jacob se enamora de la pequeña, se enamora de Raquel. Pero por unos asuntos que no nos vamos a detener ahora a explicarlos, Jacob se ve obligado a casarse con las dos. Para poder casarse con Raquel, se tiene también que casar con Lea. ¿Cuál es el problema de esto? Jacob ama a Lea. Jacob ama a Raquel, pero Jacob no ama a Lea. Pero casualidad de la vida o voluntad de Dios tal vez, me quiero más por lo segundo. Raquel es estéril, mientras Lea sí que puede darle hijos. Pero dice la Biblia, y Dios se acordó de Raquel y quitó su esterilidad y dio a luz a José. Quiero que nos pongamos por un segundo en la situación de Jacob. Jacob es cierto que ha tenido muchos hijos ya, pero los ha tenido con una mujer y con dos concubinas que no aman. Y ahora, después de todos los años, porque dice que ya estaba en su vejez, la mujer a la que él ama, el amor de su vida, que es Raquel, le da un hijo. Yo creo que, como es evidente,
largura de Jacob. Gloria a Dios. Y esto, con los años, acaba desatando la envidia de sus hermanos. Pero yo tengo una opinión, y esta opinión es mía, que si bien es cierto que en parte de la envidia que los hermanos de José le tenían a José era por el favoritismo que su padre Jacob le mostraba, yo creo que lo que realmente desataba la envidia de sus hermanos era el trato que Dios tenía con José. Dios le ha dado a José el don de interpretar sueños. Y además, aparte de ese don, le da los sueños que encierran una profecía donde José ocuparía un lugar prominente, un lugar por encima de su familia. Yo no sé si fruto de su inmadurez, porque dicen los expertos que José podría tener alrededor de 17 años, pero a José no se le ocurre otra cosa que estos sueños proféticos donde él ocuparía un lugar por encima de su familia, no se le ocurre otra cosa que contarlo a sus hermanos. Y es que es justo después de esto, es justo después de que José ha contado los sueños, en el versículo 11, que dice: y sus hermanos le tenían envidia. Gloria a Dios. Yo quiero afrontar esto desde dos perspectivas. Primero, desde la perspectiva de los hermanos, que cuando se dan cuenta que Dios ha depositado su don en José, tienen tal envidia dentro de ellos que dicen que había deseos hasta de matarlo. ¿Cuánta gente hay en las iglesias que arrojan el problema? Pero ¿cuánta gente hay en las iglesias que no es capaz de ver cómo Dios se usa y capacita a otros hermanos? Gente que la envidia los ciega, y no son los que tengan envidia, porque Dios no los usa a ellos, sino que tampoco quieren que Dios use a los demás. Hay veces, hermanos, que la envidia nos ciega tanto que hemos olvidado que somos un cuerpo, y que el cuerpo lo componen muchos miembros. Y que cada miembro tiene que hacer su función. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo uno, son solo un cuerpo. En versículo 15: si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿Por eso dejará de ser del cuerpo? Si Dios, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de la iglesia, te ha constituido, no sé, que seas el dedo pequeño del pie izquierdo, deja de fijarte en la mano. Es Dios quien te ha puesto en ese lugar y no en el otro. Y es Dios quien ha puesto tu hermano en el otro lugar. ¿Saben que tendemos a pensar que los lugares más vistosos tienen una importancia y una preeminencia mayor para Dios? Y yo no sé por qué pensamos eso, porque no es así. Déjame decirte algo: el lugar vistoso tiene más responsabilidad, pero no más preeminencia para Dios. Ocupa el lugar que Dios te ha dado y deja de fijarte en lo que los demás hacen. Porque solo vas a ser bendecido donde Dios te ponga. Al sitio que llegues por tu bien, más tarde o más temprano, acabarás fracasando. Pero claro, ahora vamos a verlo desde la perspectiva de José. José da el fruto del don que Dios ha puesto en él. José será joven, parece que un poco ingenuo, pero José tonto no parece. Yo creo que José vería las malas caras. Yo creo que José se daría cuenta de cómo murmuraban a sus espaldas. Déjame decirte algo: si Dios te ha puesto en un lugar que la opinión de aquellos que quieren destruirte
no influyen en tu servicio. Amén. Gloria a Dios. Que tu servicio esté determinado por lo que Dios piensa de ti y no por lo que piensan aquellos que te quieren destruir. Porque si condicionas tu servicio a lo que la gente diga, vas a acabar sirviendo a las opiniones de la gente y no a Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando algunos trataban de destruir su ministerio y pusieron en tela de juicio su apostolado, en la carta a los Gálatas tiene que decir: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En este camino, por desgracia, va a haber gente que te quiera destruir. A veces te vas a encontrar gente que va a envidiar lo que Dios ha puesto en ti. Y va a intentar destruirte por todos los medios. Pero que su mala opinión y su ganas de destruirte no condicionen tu servicio a Dios. Seguimos con la historia de José. Yo creo que es una historia que todos conocemos. Los hermanos cogen a José, le quitan la túnica, lo echan al pozo, lo venden a los ismaelitas y de una manera u otra acaba como esclavo en la casa de Potifar, el jefe de la guardia en Egipto. La palabra dice muy claramente que Dios estaba con José y que Dios prosperaba a José. De tal forma que dice que su dueño Potifar se da cuenta y lo pone al frente de todo. Dice, y este solo se tenía que preocupar por lo que tenía que comer. O sea, José confiaba tanto en José que lo puso al cargo de todo. Él no tenía que preocuparse absolutamente de nada. Aleluya. Pero yo meditaba en algo. Y es que José está siendo bendecido, no hay ninguna duda. Dice la palabra que Dios está con él y que Dios lo prospera en la casa del Egipto. Yo creo que no hay ninguna duda de eso. La palabra lo dice bien claro. Pero cuando llegamos a este punto de la vida de José, vemos tantas cosas aparentemente buenas que parece que a veces nos olvidamos de una. José está bendecido por Dios, José está siendo prosperado por Dios, pero José sigue siendo esclavo. José seguía sin ser dueño de sí mismo. José seguía sin poder tomar decisiones por sí mismo. Bendecido con Dios, pero esclavo. Veo muchos cristianos que han sido bendecidos por Dios, que Dios los ha sacado de la perdición y de las tinieblas y los ha traído a su luz admirable. Pero que todavía hay muchas cosas que los mantienen esclavizados. Hay gente que ha recibido las bendiciones de la cruz, pero todavía no ha sabido disfrutar de ellas. Hay gente que no se da cuenta del problema que tiene, porque todavía en su corazón no ha sabido entender que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Dice Efesios 1:7, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra en griego en este versículo para redención es apolitrosin. Esta palabra describía una transacción comercial. Una transacción comercial que era cuando alguien iba al mercado de esclavos, pagaba un rescate por un esclavo y lo ponía en libertad. Quiero decirte en esta tarde que hubo un tiempo que eras esclavo por derecho del pecado, que el pecado se enseñoreaba de ti, que el pecado te dominaba, que el pecado te gobernaba, pero que un día el Rey de Reyes, el Señor de Señores, fue al mercado de esclavos y no con cualquier cosa, sino con su sangre divina pagó el precio de tu rescate. Por eso te digo en esta tarde
podía hacerle sentir cierta libertad, pero seguía siendo un esclavo. El pecado muchas veces puede hacernos sentir esa misma sensación. Nos hace sentir que somos libres, que lo hacemos porque queremos. Pero nunca somos más esclavos que cuando estamos bajo el dominio del pecado. Las bendiciones de la cruz, y esto lo digo para cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Las bendiciones de la cruz están a tu alcance. Déjate ministrar por el Espíritu Santo y empieza a disfrutar de tu redención. Dios no te llamó para que siguieras esclavo de la crítica. Dios no te llamó para que siguieras esclavo de la murmuración, de la maldición. Dios no te llamó para que siguieras esclavo del alcohol o del tabaco. Dios te llamó a una verdadera libertad en Él. Dios te ha hecho libre. Ahora nos cuenta la palabra que parece ser que José era un hombre de buen ver y que la mujer de su dueño, la mujer de Potifar, era buena chica. Válgase esta ironía. La chica era fina, por no decir otra cosa. Se siente atraída por él, de tal manera que dice que lo acosaba todos los días. Pero José la ignoraba. Pero dice que un día que el personal ya se había ido a su casa, dice que agarra con las vestiduras a José y le dice que se acueste con él. Buena chica era, ¿eh? ¿Puedo darte un consejo? No juegues con la tentación. No juegues con la tentación. No dialogues con Satanás en medio de la tentación. Porque como juegues con la tentación, caes. Como juegues con la tentación, yo te aseguro que caes. Con la tentación se es determinante. Y José, con la tentación, ¿sabes cómo fue? Determinante. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? Eso es un hombre determinante frente a la tentación. Tomemos el ejemplo de José, que cuando Satanás venga tentando, tomemos determinación y digamos: no, yo soy fiel a mi Dios. José se ha mantenido fiel, pero pasa algo terrible, porque José, ¡ay, Dios! lejos de ser compensado por su fidelidad, por una mentira de esta malvada mujer, es arrestado y llevado a la cárcel. Qué paradoja, ¿verdad? A José su fidelidad le costó la cárcel. Y es que a veces hacer bien las cosas, déjame decirte que no te va a ser garantía de que la vida te va a ir bien. Hacer bien las cosas no es garantía de que la vida te va a ir bien. Es más, muchas veces hacer bien las cosas y andar conforme a la palabra de Dios te va a traer más problemas que recompensas. El patrón que la Biblia nos muestra una y otra vez es que a mejor hacer las cosas, el mundo más se viene en contra tuya. Acabamos de ver el ejemplo de José, ¿no? Pero que hay de David, mata a Goliat, salva a Israel de los filisteos, es fiel con Dios, es fiel con Saúl y se tira años escondido en una cueva porque Saúl lo quiere matar. ¿Qué hay de Elías? Ha derrotado a los profetas de Baal, ha demostrado al pueblo quién es el verdadero Dios y acaba escondido y sumido en una depresión deseando la muerte porque Jezabel lo quiere matar. Jeremías predica y proclama la verdad de Dios y el pueblo lo rechaza y lo tira en un pozo. Mardoqueo salva la vida del rey, pero sin embargo el rey se olvida de él y le
de que la vida te vaya bien. Porque ¿qué hay de nuestro Señor Jesucristo? Que era puro amor, que era pura gracia, que vino para entregarse por nosotros, y eso le costó ser torturado, maltratado, escupido y crucificado. Y por eso debemos recordar sus palabras: no es el siervo mayor que su amo. Si me han perseguido a mí, os van a perseguir a vosotros. Déjame decirte que a veces comprobarás que la santidad te ha conducido al fracaso, pero te digo yo desde aquí que eso no te paralice, porque nuestra recompensa no se encuentra en este mundo, sino que tiene que ver con el venidero, porque esta leve tribulación no es comparable con el enorme peso de gloria que nos espera. Y ahora llegamos a lo que para mí es el epicentro del mensaje. Y es que hay cárceles con propósito. Amén. Hay cárceles con propósito, iglesia. Llevan a José a la cárcel. Se estima que más o menos José pasó cerca de 10 años en la cárcel. Qué malo es cuando, al igual que José, nos toca pasar por la prueba de la cárcel. Porque yo me pongo en el sitio de José y es muy frustrante. La situación de José es bastante frustrante. José es joven. Dios le da un sueño. Le enseña que va a estar por encima de toda su familia, que va a ocupar un lugar prominente. Nada más lejos de eso. Es odiado por sus hermanos, separado de su padre, vendido como esclavo, y ahora por la mentira de esa malvada mujer se encuentra en la cárcel. Carnalmente hablando, no espiritualmente, carnalmente hablando, lo más normal en cualquier persona es que José alzara su mirada al cielo y le dijera: ¿me has engañado? ¿Me engañaste? Tú me dijiste que iba a ocupar un lugar prominente y sin embargo me encuentro en condición de esclavo y metido en esta cárcel fría y oscura. Pero ¿saben por qué pasa esto? Porque esto lo veo mucho yo en los cristianos. Porque hay mucha gente que les han vendido un evangelio de rosas y de flores. Un evangelio donde todo es bonito, donde no hay problemas, donde todo lo que proclames y declares te va a venir sí o sí. Yo no sé si te vendieron ese evangelio de marca blanca, ese evangelio donde hay mucha fantasía y poca verdad bíblica. Ese evangelio donde los cristianos todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, sacado de contexto evidentemente. Ese evangelio donde también sacado de contexto vamos en victoria sobre victoria. Ese evangelio donde los cristianos somos una especie de superhombres que todo lo podemos. Pero es que la realidad del evangelio es Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y eso por qué? Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuanto sea manifestado Jesucristo, porque es en medio de esas cárceles de prueba donde Dios nos purifica, donde Dios nos enseña a depender de Él y donde nos conforma conforme a su imagen. Y José eso lo sabía. José no se había creído eso de que los caminos de Dios eran un camino de rosas. José sabía que en medio de la prueba Dios iba a cumplir su propósito. Y tú dirás, ¿cómo lo sabes, José? Porque dice que un tiempo después meten en la cárcel al copero y al panadero grande. Ambos dicen que han
sabes qué les dice José? ¿Acaso no es de Dios su interpretación? En otras palabras, si queréis Dios, ¿por qué el don que Él me dio os interpreta el sueño? José seguía confiando en el don que Dios le había puesto en él. José seguía confiando que los sueños que había tenido eran verdad. Seguía confiando en la promesa de Dios. Seguía confiando que aunque estaba en la cárcel, que aunque estaba en condición de esclavo, él iba a ocupar ese lugar que Dios le había prometido. No sé qué estás pasando por medio de la cárcel de tu prueba. No sé si te puedes sentir frustrado porque, como he dicho, te vendieron ese evangelio donde hay mucha fantasía y poca verdad. Pero déjame recordarte la promesa de Dios, que es que el Señor no retrata su promesa, aunque algunos la tengan por tardanza, porque llegará un día que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y que luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estar siempre con Él. Cuando das un fuerte aplauso a su palabra. Ese es el motivo principal de tu prueba. El motivo principal de tu prueba, cuando pases por la prueba, no lo mires con ojos en lo presente, sino con ojos en lo venidero. Pero además la prueba tiene otro motivo. Hago una pregunta a la iglesia. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser aptos para servir a nuestro Dios? Pues muchísimas veces tendrás que pasar por estas pruebas, por estas tribulaciones, para aprender a depender de Él. Porque el que no depende de Él, el que no sabe depender de Dios y solo sabe confiar en sus propias capacidades, no es apto para el servicio. Amén. Porque esto no vale quién es más listo, No, amén. de quién es más elocuente, de quién habla mejor, de quién es, perdón por la expresión, de quién es el rey del mambo, que no vale eso. El servicio a Dios se empieza con la dependencia de Él. Amén. Lo decía nuestro Señor Jesucristo: fuera de mí no podéis dar fruto. Y segundo, para que la situación a veces sea propicia, para que llegue el momento donde Dios quiere que le sirvas, a veces tendrás que pasar por situaciones que te conduzcan hacia ese momento. Amén. En José se cumplieron las dos. Dice que José interpreta el sueño del panadero y del copero. Ambos se cumplen. Al panadero lo ejecutan, al copero lo restituyen. Pero ahora dice que pasan 2 años. 2 años que nadie se acuerda de José. Pero ahora pasa algo. Y es que dice que Faraón tiene un sueño. Faraón tiene un sueño que lo perturba y que no hay quien se lo interprete. Y ahora el copero se acuerda de José y se lo recomienda a Faraón y sacan a José de la cárcel. Déjame decirte algo. Como he dicho, esto no es un camino de rosa, esto es un camino de espina. Vas a tener problemas, te va a doler, pero ¿sabes qué? Ni el sufrimiento ni el dolor en Dios son eternos. Tanto tu dolor como tu problema, como ese camino de espina, tienen fecha de caducidad, y a su momento Dios te sacará de esa cárcel de la prueba. Sale José de la cárcel, lo llevan ante Faraón. Y Faraón lo primero que le dice es: mira, nadie me ha podido interpretar este sueño. Tengo todos mis sabios, tengo todos los magos, ninguno me lo puede interpretar. Y me han dicho que tú tienes capacidad para eso.
Atención a la respuesta de José. No soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará a Faraón una respuesta favorable. Aleluya. Cuando Dios te use, Amén. no olvides que Él pone en ti tanto el servicio como la capacidad para hacerlo. Amén. ¿Pensáis que yo predico por mi capacidad? Pero si me conocéis, si cuando paso de aquí soy tartamudo, es Dios quien me capacita, es Dios quien capacita al pastor, es Dios quien capacita a mi hermano David, es Dios quien capacita al toro, es Dios quien capacita al tío Cándido cuando pasa la ofrenda, es Dios quien nos capacita para servirle. Y que cuando llegue el momento de los halagos, que a todos nos gustan los halagos, a mí el primero, si digo lo contrario les miento, cuando llegue ese momento que nos acordemos que si algo podemos ofrecer es porque Él nos ha capacitado antes para hacerlo. ¡Aleluya! Faraón cuenta el sueño. José se lo interpreta. Le dice que vienen 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. No solo le interpreta el sueño, también le da la solución para lo que viene. Le dice, oye, mira, Faraón, búscate un hombre de tu confianza que sepa almacenar durante los 7 años de abundancia para que cuando vengan los otros 7 años haya comida suficiente. Y ahora dice que Faraón se queda mirando a sus súbditos. Y lo que Faraón dice, lo que Faraón les pregunta, rompe todos los esquemas. Dice, ¿podremos encontrar una persona así en que repose el Espíritu de Dios? Déjame decirte algo, y es que cuando alguien vive, iba a decir cerca, pero cerca no, cuando alguien vive en el Espíritu, se nota. Cuando alguien lleva una vida plena de oración, cuando alguien lleva una vida continua de lectura y estudio en las Escrituras, cuando alguien vive una vida de santidad conforme a la palabra de Dios, eso se nota. El cristiano que lleva una vida plena de santidad es un cristiano que da fruto. ¿Y qué decía nuestro Señor Jesucristo? Que por sus frutos los conoceréis. Esto vale para mí y para mal. Amén. Gloria a Dios. José tenía fruto. José tenía tal fruto que hasta un pagano como el faraón sabía reconocer que el Espíritu de Dios estaba con él. Que tu santidad no solo se evidencia aquí dentro, que también se evidencia ahí fuera. Y llegamos a la culminación del propósito. Hemos empezado con la profecía de Dios a José a través de los sueños. Esa profecía donde José ocuparía un lugar alto, un lugar prominente. Contar ese sueño ha llevado a que sus hermanos lo odien y lo vendan como esclavo. Y acabe en la casa de Potifar. Que por la mentira de esa mujer acabe en la cárcel. En la cárcel conoce al copero. Interpreta el sueño al copero. 2 años después que Faraón tenga el sueño, el copero se acuerda de José. Y aquí llega la culminación del sueño con el que empezó todo. Porque ahora Faraón se pone en pie y se pone frente a José y dice, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás al cargo de todo mi palacio y todo el pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Dios cumple sus promesas. Dios no es carne. Dios lo que dijo lo hará. Él no tiene boca de hombre para mentir. Él te prometió una vida eterna y llegará un día, como he leído antes,
¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Hasta aquí lo que Dios podía decir. Solo quiero que se queden con eso. Con tres cosas. No esperes que por tu santidad te vayan a echar flores. Número 2. En medio de la prueba confía. Amén. Número 3. Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Un aplauso a su palabra.